Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Intelexis en su temporada número 20. Como siempre, un placer enorme estar acá con todos ustedes. Y también agradecidos por la respuesta que tenemos en las redes, porque ustedes a veces proponen temas que muchas veces son invisibles al común de la gente, del conocimiento, quizás porque son enfermedades que son poco frecuentes o enfermedades mal llamadas raras. Y nosotros le damos visibilidad a todo lo que es invisible, tratando de acercarnos a todos los públicos. Gracias por acompañarnos y, como siempre, agradecidos a toda la gente que nos acompaña, los auspiciantes de hace muchísimos años aquí en Intelexis. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, tenemos 4 temas sumamente interesantes que tienen que ver con seguridad del paciente, tiene que ver con anestesia, mitos y verdades, tiene que ver con la odontología sustentable y también con un tema que vamos a abordar ya inmediatamente con el doctor Alejandro Koller, que es neurólogo y trabaja en el Sanatorio Fleni, la Fundación Fleni, y hace enfermedades neuromusculares, dedicado a enfermedades neuromusculares, no hace enfermedades neuromusculares, dedicado a enfermedades neuromusculares. Y vamos a hablar puntualmente de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Esta enfermedad que hemos hablado tanto en una época con el desafío del balde, del agua de agua helada, también personas como Stephen Hawking o Esteban Burrich que han dado visibilidad a esta enfermedad. Gracias por haber venido, un placer tenerte acá. Gracias, Guillermo, por la invitación. Bueno, interesante el tema de ELA porque cada tanto surge alguna noticia, alguna persona muy conocida. ¿Es una enfermedad poco frecuente o tiene una frecuencia relativamente importante? Bien, la esclerosis lateral amiotrófica se considera una enfermedad poco frecuente en contexto de que tiene una prevalencia aproximada de 4 a 5 casos cada 100.000 habitantes. O sea, 1 cada 20.000 habitantes en nuestro país, o por lo menos... Es bastante poco frecuente. Que es bastante poco frecuente, con una incidencia de cantidad de casos nuevos en un año de 2 cada 100.000 habitantes. Eso poco frecuente no quita de que quizá cuando uno ve las estadísticas de los últimos años, quizás sí podemos ver... ¿Un crecimiento? Un crecimiento principalmente porque el diagnóstico es cada vez más precoz, por factores que quizá no tenemos todavía conocimiento de bien por qué, pero cuando uno ve la epidemiología de nuestro país o de otros países, hay un leve aumento en estos últimos años. ¿Y cómo podemos definir la ELA? Bien, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa donde lo que se afecta son unas neuronas muy especiales que se llaman motoneuronas, que son aquellas neuronas que controlan el músculo voluntario. Voluntario, o sea que si quieres un movimiento y lo haces, quiero caminar y caminás, quiero tragar y tragás. Exacto, músculos voluntarios usamos para mover los brazos, las piernas, el tronco, para hablar, tragar, masticar. Y las neuronas que controlan esos músculos se llaman motoneuronas. Por razones que también algunas conocemos y otras no tanto, empiezan a degenerar estas motoneuronas y eso se traduce en una pérdida de la fuerza muscular, del propio músculo. ¿Y esta enfermedad es más frecuente en hombres o en mujeres? Es un poco, hay muchas formas de clasificar la enfermedad. Si consideramos la mayoría de los casos que se consideran esporádicos, o sea, aquellos casos que no tenemos antecedentes familiares, se considera un poco más frecuente en hombres que en mujeres, 2 a 1, 2.5 a 1. En los casos familiares, que son la minoría, 5% de los casos, son casos donde sí hay antecedentes familiares de esta enfermedad o de enfermedades relacionadas, y esto es similar tanto en hombres como en mujeres. ¿Qué edad de aparición tiene esta enfermedad? ¿Jóvenes, adultos, adultos mayores? Es difícil contestar la pregunta porque la realidad es que es muy heterogénea. Ajá. Hay promedios, obviamente, lo habitual es que ocurre entre los 50 y los 60 años, las formas esporádicas, pero una característica puntual de la enfermedad es la heterogeneidad. Heterogeneidad en edad de presentación, porque puede empezar a los 20, puede empezar a los 80, heterogénea en tipos de motoneuronas que se afectan y por ende en manifestaciones clínicas, heterogeneidad en evolución, evoluciones más rápidas o evoluciones más lentas, heterogeneidad también en la respuesta farmacológica o en antecedentes familiares, como decía recién. ¿Hay alguna forma infantil? Existen formas juveniles. Las formas juveniles se consideran menores de 18 años, pero esos casos son menos del 1%, son extremadamente infrecuentes. Sí, en esos casos sí buscamos mutaciones muy específicas, mutaciones en genes que hoy conocemos, pero que aparecen en personas muy jóvenes. No es para nada frecuente, es menos del 1%, como decía recién, pero sí existe. Ahora, la mayoría de las enfermedades tienen factores de riesgo. ¿Hay algún factor de riesgo en esta enfermedad? Hoy por hoy el principal factor de riesgo es la edad y el sexo, que después de los 50 años y en hombres, un poco más frecuente. Pero
La realidad es que a día de hoy no hemos encontrado un factor de riesgo del todo establecido. Se han planteado muchos factores de riesgo, desde infecciones, tóxicos, metales pesados y demás. Quizás sí uno de los que más se está teniendo en cuenta últimamente es el ejercicio físico intenso. Apa. A partir de... Dice? Es un dato interesante en el hecho de que a partir de que es un poco más frecuente en deportistas de alto rendimiento, o incluso hay series donde lo muestran en militares, se ve que personas que hacen ejercicio físico de muy alta intensidad durante un tiempo y luego dejan de hacerlo, tienen un poco más de riesgo que las personas que o no hacen ese ejercicio físico de alta intensidad o que no lo continúan haciendo. Obviamente ¿Es fuerte esa relación? Es una relación que no es menor en contexto de que no tenemos un gran factor de riesgo, pero a partir de esto de que sí hay casos donde en deportistas de alto rendimiento es un poco más frecuente, es algo a considerar y que se está estudiando. ¿Y el medio ambiente influye en algo? La gente de la ciudad, la gente de campo, los pesticidas, algún tipo de radiación, tiene que ver con esto, porque uno se queda pensando muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que produce esta enfermedad que tanto impacta, ¿no? Tal cual. Hoy no, como les decía, no sabemos muy bien, no conocemos un factor en concreto, pero sí, a lo largo de estos últimos 50 años se trataron de estudiar muchísimos de estos factores. A día de hoy no los conocemos. Sí pueden llegar a tener algunos factores ambientales en cuanto a estilos de calidad de vida y demás, impacto en la evolución del cuadro, considerando cuánto puede impactar sobre otros aspectos neurológicos. ¿Y cuáles pueden ser los síntomas y o signos de inicio? También parte de la heterogeneidad que mencionaba recién, hay una forma de clasificar la enfermedad es en formas vulvares y formas espinales. Las formas vulvares son aquellos casos donde el compromiso empieza en lo que llamamos territorio vulvar, que son aquellos músculos que usamos para hablar, tragar, masticar, respirar. Entonces, la dificultad en la articulación de la palabra, la dificultad en cuanto al tragar, en cuanto al respirar, puede ser una manifestación de inicio. Las formas espinales son aquellas en donde las motoneuronas que se afectan son más aquellas que controlan los brazos, el tronco y las piernas. ¿Qué siente? ¿Hormigueo? ¿Parálisis? ¿Qué es lo no que hormigueo, siente? No el componente sensitivo, pero sí la torpeza motora, porque obviamente lo que va a haber es debilidad. O sea, que querés agarrar un vaso, se te cae. Esa debilidad se acompaña de atrofia muscular muchas veces, se acompaña de lo que se llaman fasciculaciones, que son pequeños movimientos espontáneos de contracciones individuales, de fibras musculares individuales espontáneas que ocurren en diferentes músculos, calambres en un contexto de debilidad también, y esa debilidad cuando es en un brazo, obviamente el primer interóseo es un músculo bastante afectado, a veces se pueden afectar también músculos proximales, y en las piernas, si bien cualquier territorio se puede afectar, porque cualquier motoneurona puede afectarse, la debilidad en los tibiales anteriores, que son los músculos que se encargan de levantar la punta del pie, también es un signo, o sea, que la persona inicial. Como que arrastraría un poco el pie, ¿no? Lo que se llama foot drop. Sí. El foot drop es la caída de la punta del pie, entonces la dificultad para levantar la punta del pie hace de que empiece a haber debilidad en ese aspecto y es común que la punta del pie toque contra cualquier sobrelevación, un cordón de una vereda, una escalera, hace que la punta del pie toque. Qué difícil, ¿no? Porque es un desafío el diagnóstico, porque no hay un diagnóstico de precisión en esto. ¿El diagnóstico es clínico o hay algo de laboratorio que te dice, no, esta persona puede tener ELA? Exactamente. El diagnóstico, como bien mencionás, es clínico, se basa en el examen físico, los biomarcadores, o sea, los estudios que tenemos para saber, para confirmar alteraciones en la motoneurona, básicamente acompañan al diagnóstico y nos permiten principalmente descartar otras causas. Pero no hay un biomarcador específico, un análisis de laboratorio que nos diga esta persona tiene ELA o un resultado en una biopsia, en una imagen o en un electromiograma. Yo imagino la persona que quiere comer y se atraganta un poco, entonces dice, uy, me molesta, va a un otorrino, empieza a peregrinar, ¿no? El paciente comienza a convertirse en padeciente. ¿Se tarda mucho en hacer el diagnóstico de esta enfermedad? Tal cual, es muy cierto lo que contás. La demora promedio, cuando uno evalúa estadísticas mundiales, es de 12 a 16 meses. Es muchísimo 12 a 16 meses desde el primer síntoma. Esto ocurre por varias razones, principalmente porque al no ver un biomarcador, esto predispone a que necesitemos de diferentes estudios y de tiempo evolutivo para ir viendo cómo evoluciona el paciente, si mejora, si afecta a algún otro territorio o no. Y por otro lado, la misma heterogeneidad hace de que exista mucha dificultad a veces el paciente es común que consulte primero al traumatólogo o que vaya a otra especialidad y después se deriva al médico neurólogo. Sí, perfecto. Bueno, repasemos un poquito esto. Básicamente, entonces lo que vemos, el problema
Principalmente, si bien se traduce en el músculo, el problema está en la neurona. Normalmente una motoneurona genera un axón, que es una extensión de esa neurona que va a conectar a la fibra muscular. Claro, uno pensaría, ¿no? Dice, hay tantas cosas novedosas, neuroestimuladores. ¿Sirve para esto o no? No, la neuroestimulación hasta ahora, para los músculos atrofiados, quizá lo usamos como parte de la rehabilitación, que forma parte muy importante del tratamiento no farmacológico. Cuando tenemos músculos que voluntariamente no llegamos a completar el rango de movimiento, la electroestimulación puede llegar a servir, ya sea aplicada sobre nervio o músculo. Pero en concreto también va a partir un poco de cada tipo. Básicamente tenemos dos grandes motoneuronas, dos neuronas. Las motoneuronas superiores que están en la corteza del cerebro y las motoneuronas inferiores que se van a conectar, o sea, se encuentran distribuidas en la médula y en el tronco del cerebro. Cada motoneurona superior se va a unir a una motoneurona inferior y la motoneurona inferior es la que va a formar el nervio para conectar al músculo que corresponda. Perfecto. Las motoneuronas inferiores están en 4 lugares. En el territorio vulvar, que son los músculos, el territorio que usamos para hablar, tragar, masticar. El territorio cervical, que son los brazos. El territorio dorsal, que se encarga del tronco, del abdomen. Y el territorio lumbosacro, que son las piernas. Ajá. Entonces, motoneuronas superiores que conectan a motoneuronas inferiores y motoneuronas inferiores que forman el nervio. Cuando tenemos daño de motoneurona superior e inferior en diferentes territorios es cuando tenemos que sospechar el diagnóstico, al punto que los criterios diagnósticos que mencionábamos recién que sirven para el diagnóstico son criterios que se basan en la combinación de signos de motoneurona superior e inferior en estos diferentes territorios. Estoy pensando, si yo tuviese todo esto y voy a verte a vos y vos me decís, mira Capulla, tenés ELA, yo te diría, ¿estás seguro, Alejandro, que tengo ELA? Es algo habitual, muchas veces nosotros somos segunda, tercera, quinta consulta. Lo que le diría a una persona que me repregunta si estoy seguro, básicamente es que si uno cumple criterios, obviamente hacemos métodos complementarios para tratar de descartar otras causas, laboratorios, electromiogramas, imágenes y demás. Pero cuando tenemos daño de motoneurona superior e inferior y los métodos complementarios no permiten determinar otras causas que puedan justificar esas alteraciones, es muy probable que el diagnóstico parta en alguna forma de enfermedad de motoneurona. Me imagino que cura no hay para esta enfermedad, que es progresiva. Claro. La idea del tratamiento tiene que ver con detener el progreso o ralentizar el progreso. La respuesta farmacológica también es heterogénea. Existen tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. El objetivo principal es tratar, hoy no tenemos cura, no tenemos forma de regenerar motoneuronas que se perdieron. Lo que tenemos son formas de bloquear mecanismos fisiopatológicos que dañan a las motoneuronas remanentes y tratar de optimizar a las motoneuronas remanentes para que al menos de manera parcial puedan suplir la funcionalidad de las motoneuronas que se perdieron. Ese tratamiento, como mencionaba, es farmacológico y no farmacológico. El tratamiento farmacológico, hay fármacos que apuntan a disminuir la velocidad de progresión y hay fármacos que apuntan a tratar de mejorar síntomas. En nuestro país tenemos 2 fármacos autorizados, un fármaco que se llama Riluzol, que es un comprimido que se toma 2 veces al día, y otro fármaco que se llama Edarabone, que es una medicación que a diferencia del Riluzol va por vía endovenosa. No es que se usa uno o el otro, sino a pacientes que cumplen determinados criterios, se utilizan los dos y el objetivo, como mencionábamos, era disminuir la velocidad de progresión. Bien. Después tenemos fármacos que apuntan a, si mi molestia es que al tener dificultad para tragar tengo un aumento de la salivación, tratar de mejorar la saliva. Claro. Si tengo calambres, tratar de bajar esos calambres. Si tengo ánimo pseudovulvar, el ánimo pseudovulvar es cierta labilidad emocional que hay, una tendencia a la risa y al llanto inmotivado, que eso es algo que ocurre en 40-35% de los pacientes. Hay fármacos muy específicos para tratar de evitar ese síntoma. Esos fármacos se llaman fármacos sintomáticos. Bien. Y después tenemos la parte no farmacológica, que es tan importante como la farmacológica. Si tenemos que pensar en cosas que predisponen a que la enfermedad progrese, la enfermedad no solo progresa por la propia enfermedad per se. Lo agregado, ¿no? Las neumonías. No, o el primer punto, el desuso muscular. Sí. Cuando yo tengo debilidad a un territorio, tiendo a usarlo menos. Si yo lo uso menos, ese músculo tiende a atrofiarse. Si yo me fracturo un brazo y me pongo un yeso, mi brazo se va a atrofiar. Si eso ocurre con los músculos que yo no estoy moviendo, entonces tenemos que evitar ese desuso. La kinesiología, la fonoaudiología, la terapia ocupacional es clave. Perfecto. El abordaje nutricional es importantísimo. Estas son enfermedades que producen un hipercatabolismo. Entonces, al haber un hipercatabolismo, si el paciente encima tiene dificultad de glutoria, tiene un menor ingreso energético y un mayor gasto energético, ese balance negativo se traduce en atrofia muscular, básicamente, porque el cuerpo lo va a sacar de algún lado. ¿Qué se hace? ¿Se coloca sonda nasogástrica o gastrostomía?
En primer lugar, se hace el abordaje nutricional porque a veces cambiando consistencias o mejorando se puede compensar el déficit. Pero imagino que la progresión, como decís vos, Exacto. va a llevarlo a una derivación. Claro, si hay progresión o hay riesgo de aspiración o a partir de, por más que cambiemos consistencias, no logramos cubrir la cantidad de nutrientes que necesitamos, sí se predispone, se promueve en primer lugar, la gastrostomía y en segundo lugar, la colocación de un botón gástrico, para tratar de evitar y tener otra vía de acceso más allá de la boca. Y el cuarto punto también es la hipoxia. La hipoxia es la menor oxigenación de los tejidos. Si hay menor oxigenación de los tejidos, porque los músculos respiratorios también se afectan, tenemos que evitar esa hipoxia de esa manera, con el abordaje neumonológico, con la kinesiología respiratoria, el uso de BiPAP y demás, evitar esa hipoxia para tratar de aumentar o disminuir el riesgo de hipoxia aumentando la oxigenación de los músculos. Bien, excelente. Por sí o por no, simplemente porque tenemos que ir a la otra entrevista. ¿Es una enfermedad de alto costo esta? Sí, es una enfermedad de alto costo porque requiere obviamente un montón de abordaje, un abordaje multidisciplinario, requiere casi 9, 10 profesionales en el mundo ideal, y a su vez los fármacos son de alto costo. Pero sí, obviamente ese costo a medida que va pasando el tiempo de los fármacos puede ir disminuyendo en algunos aspectos, pero a su vez hay muchos avances que hacen que esos fármacos se renueven mucho esos fármacos y sigue siendo cada vez de alto costo. Gracias, Ale. Tomas asiento, te invitamos a quedarte con nosotros porque vamos a hablar ahora de algo que yo la verdad que desconozco bastante, pero para que nos informe de qué se trata el doctor Cristian Daga. Vamos a hablar de odontología sustentable. Gracias por haber venido. Un placer tenerte acá, como siempre acompañado por tu distinguido compañero Juan Carlos. Impecable Juan Carlos. Acá está. Una sonrisa única tiene Juan Carlos, ¿no? Impresionante. ¿Qué es la odontología sustentable? Es la idea de que en el consultorio odontológico tratemos de cuidar el medio ambiente. Básicamente es eso. ¿Se hace? Se hace. En muchas ocasiones se hace sin querer. Por ejemplo, con el avance de la tecnología digital, al utilizar escáneres, talladoras digitales, evitamos la utilización de un montón de materiales, como ser el yeso, el alginato. Hay un montón de materiales que se dejan de usar, entonces y estamos cuidando el medio ambiente. Y respecto a las placas que se hacían y que se siguen haciendo todavía, ¿también se utiliza la metodología digital para eso? Claro que sí. Hoy, por ejemplo, para hacer una tomografía computada, una panorámica, vas a un centro de imágenes, te la exportan con un PDF. ¿Vos tenés en tu consulta? Tenemos en el consultorio también. Pero en cualquier centro odontológico, cualquier centro de imágenes hoy día... Sí, es raro llevarse una placa. Es raro, ya generalmente no se pide, se manda por mail o bajás el archivo. Entonces ya está en desuso todos los productos químicos que se utilizan para que es el revelador, el fijador. Y aparte la placa radiográfica física tiene un componente y una contaminación. Te invito a que nos cuentes un poco de qué se trata esto. Y sin ir más lejos. Uy, mirá esto. Sin ir más lejos. ¿Qué pasa con las amalgamas y el mercurio? Y esa es la idea. Hay un tratado que se firmó en el año 2017 en Argentina, de un convenio que se hizo a nivel mundial y se firmó en Japón en el 2013, que es un convenio para dejar de realizar tratamientos con amalgama de plata, porque la amalgama de plata tiene un alto contenido de mercurio. ¿Y sabés qué? Claro. ¿Se llama de plata siempre? Es una amalgama de plata. De plata. Y tiene un contenido, porque la amalgama de plata es eso oscuro que se mezcla con el mercurio y resulta la de la contaminación. Se usaba siempre esto. Se usaba y se sigue usando todavía. Y se sigue usando. Está en el nomenclador en obras sociales. Se sigue utilizando. Pero como si hay no sé si es un tratado o un convenio pero Argentina no estamos libre obligados, de mercurio. No estamos obligados. Ahora, no están obligados. No estamos obligados. Solamente, ahora sí, en Europa, a partir de este año, está. No hay más tensiómetros de mercurio. No hay más termómetros de mercurio. Claro. ¿Cómo va a haber amalgamas? Y sigue existiendo. Pero en Europa ya dejó de existir. No se pueden realizar tratamientos odontológicos con amalgama de plata. Increíble. ¿Viene ya preparado esto o vos tenés mercurio por un lado y la plata por el otro? Claro. Y es una mezcla? Antes, cuando yo fui a la facultad, esto se preparaba con un mortero y pilón. Sí, claro. Y vos lo pisabas y construías un material, crujido. Después, si quedaba pasado de mercurio, se ponía una gasa, se escurría y después, o sea, una contaminación impresionante. Bueno, yo he tenido hasta hace no demasiado tiempo amalgamas de mercurio, me has asistido y me has sacado esto y me has puesto las amalgamas, no sé si se llama las restauraciones con material estético son resinas compuestas con carga cerámica. Y que además me imagino que también cambia el color de la muela, ¿no? Claro. Del premolar o del diente con la reparación. Estas amalgamas de plata se oxidan.
Entonces vos después tenés una filtración marginal y vos ves el material de restauración oxidado, la filtración marginal, porque esto se unía por traba micromecánica, presionándola. Ahora, digo, vos tenés mercurio hace 20 años. Se sigue liberando, sigue trabajando, evapora el mercurio. Sí. ¿Y sabes? Sí, perdón, porque hay gente, viste, hay médicos que piden prácticamente la tabla periódica de los elementos. Si uno pide mercurio, ¿puede salir mercurio elevado en sangre por esto? Puede salir, claro que sí, porque eso se libera continuamente. Bueno, salimos de esto, entramos a esto. Claro. Este es un material... Un material está libre de... compatible con el medio ambiente. Sí, porque es un material de una resina compuesta con una carga cerámica. Y no solamente tiene beneficio de la estética, sino que funcionalmente se adhiere mejor, porque se adhiere por traba micromecánica y por traba física y química. ¿Esto es lo que le colocan después de esa lucecita azul? Claro, la lucecita azul es un vehículo... Yo siempre soy desconfiado de eso, porque nunca creo. No, porque se distraen, te hacen así, uno dura 3 minutos, otro dura 5, otro dura 1. Es una frecuencia de luz. ¿Hay un tiempo para esa luz, para que se active? Y depende del dispositivo que estés utilizando. Hay dispositivos que merecen que estés con la luz mucho más tiempo y otros menos tiempo. Y acá, eso es lo que te decía. ¿Qué pasa cuando hacemos odontología digital? Evitamos las imágenes radiográficas físicas. La famosa panorámica. Entonces tenemos acá plástico. O sea, con la tecnología digital, ¿vos evitás de hacer la panorámica? Evito, puedo no tenerla físicamente. Claro. O sea, vos vas a un centro de imágenes o en el consultorio mismo, hacemos la imagen panorámica, la exportamos digitalmente y la puedo ver en la compu. Perfecto. Tampoco hacemos, y con esta odontología digital, no solamente evitamos el tema de las imágenes y los productos químicos que van a contaminar, sino que también evitamos la construcción de modelos físicos que había que hacer, que lleva yeso, tiempo, alginato, silicona, que son materiales también que van a contaminar. Y otra cosa más, exportar o llevar los modelos físicos al laboratorio con la motito. Otra contaminación más. Seguro. Ese material que te colocaban con una especie de molde con aluminio que se rellenaba con una especie de goma y te lo pegaban a los dientes de arriba y a los de abajo, que cuando te lo sacaban parecía que te arrancaba la vida. Que el paciente que decía que quedaba sin dientes. Sí, prácticamente eso. ¿Ese material es contaminante también? Claro, alginato, que es un material también, y la silicona, que también son materiales que no fáciles, muy difíciles. O sea, no son biodegradables. Vos por un ejemplo, vos no lo usás eso. No utilizamos más. En algunos casos, muy especialmente en algún caso, queremos hacer alguna cosa puntual porque algo analógico necesitamos, pero 99% ya está en desuso. O sea, ¿vos pensás que el técnico dental es una especialidad que tiende a extinguirse? No, porque el técnico dental cambió completamente. Si vos vas a un laboratorio digital, es un centro computarizado de última generación. Y vos vas a un laboratorio dental analógico, que siguen existiendo los dos laboratorios, vas a encontrarte con yeso, cosas por ahí tiradas, hay muchos materiales. ¿Eso tiende a desaparecer? Va a desaparecer en algún momento. Con la tecnología digital va a desaparecer completamente en algún momento eso. Obvio que sí. Bueno, esto... La utilización quizás de algunos materiales que sean biodegradables. Hay guantes biodegradables, son bastante costosos. O la utilización de... Podemos calcular, viene un paciente al consultorio y ya de arranque utilizas guantes, un camisolín, un babero, el vasito, el eyector, un montón de material que va a contaminar y es descartable. Bien, aquí estamos, clasificando los residuos. Clasificando los residuos. Peligrosos. Tenemos residuos peligrosos en el consultorio que obviamente tienen que ver con los materiales biológicos. Hacemos una extracción. Eso va todo a una bolsa roja. Va todo a un recipiente que viene a buscar residuos patogénicos. El residuo patogénico se almacena en un lugar... Sí, no es que vos lo tirás al tacho de basura común, digamos. Se colocan en recipientes específicos y dentro del residuo patogénico hay diferentes lugares también. Uno para los objetos cortopunzantes, el bisturí, las agujas, la anestesia. Bien, acá estábamos hablando. Y acá es lo que te decía antes, con la digitalización. Hoy el consultorio del sistema CAD/CAM, ¿qué significa eso? Que viene el paciente, le haces un escaneo de la boca, no tuviste que hacer la impresión con alginato, tenés un modelo 3D digital que tiene, además de no estar contaminando, tenemos más perfección en cuanto a lo que vamos a obtener. Tenemos un modelo 3D perfectamente con poca probabilidad de que haya variaciones. ¿No afecta que tenga, por ejemplo,
un relleno de amalgama para hacer el escaneo, no hay problema con eso. No, el escaneo te va a escanear todo. No distorsiona la imagen, digamos. No distorsiona. Es 100% perfecto. Lo que vos escaneás se traduce directamente a un modelo digital. La semana que viene, ¿me escaneás acá? ¿En vivo? Dale. ¿Podés traer un escaneo? Obvio que sí. ¿Sí? ¿Me escaneás en vivo? Dale. Bueno, que venga invitado, lo escaneamos. Si estuvieran los doctores, los escaneamos a todos los camarógrafos escaneados. Y para seguir un poquito más con esto, también la utilización de tecnología LED nos va a disminuir hasta en un 90% la energía eléctrica. 90%. No, vos calculás que las luces que tiene filamento, en comparación con la luz LED, un 90% de disminución de energía eléctrica. Impresionante. Son las luces que tenemos en los quirófanos. Exactamente. Las nuevas, ¿no? Obviamente. Y esto que estamos viendo, lupas, ¿qué es esto? Estos son Frontolux para operar. Bien, fantástico. ¿Hay otra placa? No. Listo. Creo que estamos ahí. Muy interesante este tema. Tengo el escáner. Pero, ¿cómo? Tengo el escáner la ¿Me próxima. escaneas la semana que viene? Perfecto. ¿Compromiso público? Compromiso público. Y salgo bien, ¿no? ¿Todo bien? Nuevo, tenés todo impecable, así como Juan Carlos. Bien, vamos a hacer una pequeña tanda y enseguida volvemos. Vamos a hablar acerca de algo sumamente interesante, importante, que nos ha impactado la semana pasada con un caso que nos conmovió de un jugador joven de 18 años, tuvo un episodio dentro del quirófano y lamentablemente falleció. Vamos a hablar acerca de la seguridad del paciente, la seguridad de todos nosotros, porque definitivamente los médicos también somos pacientes, y vamos a hablar acerca de la anestesia, los mitos y verdades con el doctor Marcelo Campos, y también está aquí en el estudio el jefe de cirugía del Sanatorio Finoquieto. Vamos a hablar de la seguridad del quirófano. Pequeña tanda y si hablemos, no se vaya. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Con la última tecnología y profesionales altamente capacitados. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. No voy a poder ir porque tengo un anzuelo en el ojo. Estoy muy mal de la panza y me voy a quedar en casa. Anzuelo o orzuelo, se le suele decir. Podés poner excusas con la salud, pero ninguna a la hora de cuidarla. Luchito. Medife, cobertura médica. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Diagnóstico por imágenes, con tecnología de última generación. Laboratorio de análisis clínicos. Contamos con una planta de 900 metros cuadrados. Biología molecular, panel viral multirrespiratorio y COVID-19. Centro Rossi, cuidándote siempre. Somos Vacunar. Hace 30 años que cuidamos la salud de las personas a través de la aplicación de vacunas. Acércate a nuestro centro sin turno previo o solicita el servicio gratuito Vacunar en Casa. Conoce más en www.vacunar.com.ar.